Miranda, comisionado auxiliar de investigaciones criminales del negociado de la Policía de Puerto Rico. Teresa Zapata, subjefa de la Unidad de Gangas de Fiscalía Federal. Los fiscales a cargo de los casos, la fiscal federal auxiliar de la sección de crimen organizado transnacional, Camille García, y el fiscal especial Vance Eaton, de la Unidad de Gangas. Buenos días a todos. El 11 de mayo, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal contra 13 individuos acusándolos de conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína en Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales. Desde el año 2020 hasta aproximadamente en marzo de 2021, los acusados conspiraron para distribuir grandes cantidades de cocaína dentro y fuera de Puerto Rico y en los Estados Unidos continentales. De acuerdo a la investigación, los acusados enviaban cocaína a la Florida, Massachusetts, Maryland, Alabama, Connecticut, Pensilvania, Delaware y Nueva York, entre otros. Los coconspiradores se reunían en eventos de peleas de gallos alrededor de todo Puerto Rico, donde formalizaban relaciones con otras personas interesadas en la compra y venta de narcóticos. Hacían acuerdos para la compra y transferencia y venta de kilogramos de cocaína. Utilizaron el Servicio Postal de los Estados Unidos y otras compañías de envío privadas para transportar cocaína a varios lugares en Estados Unidos. Cuando utilizaban las compañías de manejo y envío privado, ocultaban los kilos de cocaína en pailas de sellador industrial, en artículos para el hogar, juegos de mesa, entre otros. Otros coconspiradores ubicados en los Estados Unidos continentales recibían los envíos de cocaína y luego los distribuían a otros coconspiradores. Estos recolectaban las ganancias de la venta de cocaína en los Estados Unidos y las enviaban a Puerto Rico, en ocasiones utilizando el correo, también a través de transferencias con intermediarios en los Estados Unidos, a través de un envío donde el intermediario en Estados Unidos recibía el dinero de las ganancias y a su vez entonces le daban un tipo de token a la persona en Puerto Rico encargada de recoger el dinero. Le decían, persónate a este lugar y ahí te van a dar el dinero. O sea que de ese modo no había una transferencia ni por avión ni por correo de esas grandes cantidades de dinero. En Puerto Rico utilizaban vehículos con compartimientos escondidos para ocultar y transportar el dinero. Uno de los acusados era empleado postal, quien se ausentaba de sus labores para llevar a cabo estas actividades. 10 de los acusados enfrentan un cargo de conspiración para lavar dinero. Los acusados realizaron transacciones financieras con las ganancias del narcotráfico, transfiriendo las ganancias de los Estados Unidos continentales a los coconspiradores en Puerto Rico. Durante el curso de la investigación, los agentes de orden público efectuaron múltiples incautaciones de dinero en efectivo, totalizando aproximadamente $930,000. En el día de hoy de los arrestos también se incautaron unos vehículos de motor y algún dinero en efectivo, no tengo las cantidades, pero también se incautaron celulares y durante la investigación se incautaron múltiples celulares a varios de los coconspiradores. La segunda acusación enmendada, el 11 de mayo, incluye a 3 individuos, uno de ellos también incluidos en la primera acusación, por conspirar para poseer con intención de distribuir cantidades al por mayor de cocaína dentro de Puerto Rico y los Estados Unidos. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas de no menos de 10 años y hasta cadena perpetua. Esta acusación es parte de la operación Hot Cayenne del Strike Force Antidrogas del Crimen Organizado, mejor conocido por OCDETF. El programa OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos, utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Se puede encontrar más información sobre el programa de OCDETF en www.justice.gov/OCDETF. Continuaremos maximizando nuestros esfuerzos de múltiples agencias y combinando los recursos para investigar y enjuiciar a aquellos que ignoran nuestras leyes y se dedican al contrabando de drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales. El caso está siendo procesado por la fiscal federal auxiliar Camille García de la sección de crimen organizado transnacional y el fiscal especial de la unidad de gangas Vance Eaton.
Las agencias a cargo de las investigaciones son la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, el Servicio de Inspectores Postales, el Drug Enforcement Administration, la División de Investigaciones Criminales del Army y el negociado de la Policía de Puerto Rico. Los acusados se presumen no culpables hasta que se le pruebe lo contrario más allá de toda duda razonable. Muchas gracias. Ahora dejo a la compañera de la DEA que le quiere ofrecer unas palabras. Good morning. My name is Special Agent in Charge Renita Foster of the Caribbean Division Drug Enforcement Administration. So in February 1st of 2002, the Drug Enforcement Administration announced a new initiative, Operation Overdrive, aimed at combating rising rates of drug-related violent crime and overdose death plaguing our communities. Operation Overdrive is a data-driven, intelligence-led approach to identify and dismantle criminal drug networks operating in areas with the highest rates of violence and overdose. The DEA, working in partnership with its fellow federal, state, and local law enforcement agencies, have mapped the threats and initiated enforcement operations against those networks. The operation today is part of Operation Overdrive. And to be clear, our work continues. This is just the beginning. The DEA may be a single mission organization, but we have a wide area of responsibility. Our mission is to destroy, dismantle, and disrupt transnational criminal organizations and violent street gangs involved in drug trafficking. However, drug trafficking touches on all aspects of law enforcement, including violent crimes and gangs. Special agents and task force officers are engaged in some of the most dangerous work in law enforcement. The violent criminals we deal with and the organizations we infiltrate are involved in heinous crimes. When analyzing the murder statistics in the United States territory of Puerto Rico from 2017 until early November 2021, an average of 591 people were killed every year. Approximately 50% were directly linked to drug trafficking. To date, the collaborative efforts of the Drug Enforcement Administration, Office of Inspector General, United States Postal Service, United States Postal Inspection Service, United States Army Criminal Investigations Division, and the Puerto Rico Bureau of Police and other federal, state, and local law enforcement partners has resulted in 18 arrests, seizure of over $1.5 million, approximately 212 kilograms of cocaine, 6 kilograms of marijuana, and 2 assault rifles and 15 firearms. DEA's objective is clear. DEA will bring all it has to bear to make our communities safer and healthier and to reverse the devastating trends of drug-related violence and overdoses plaguing our communities. We will not rest until we eradicate drug violence and stop this overdose epidemic that has sadly taken so many lives. I want to finish by stating again, this is a collaborative effort between law enforcement and our communities. We cannot arrest our way out of this, but we can be successful by working together. So I encourage you to please go to www.dea.gov to submit a tip for distribution or trafficking in controlled substances, or to report illegal prescription drug sales or suspicious pharmacies. Or you can simply call our offices and ask to speak with a duty agent or investigator. Thank you. Muy buenos días a todos. Michel Pérez, de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos. Soy el asistente agente especial a cargo. Los agentes de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos están dedicados en mantener la integridad del servicio postal. Sus empleados, sus contratistas, sus oficiales. Los empleados postales que comprometen su integridad por codicia y los que conspiran con ellos deben saber que nuestros agentes trabajarán incansablemente para traerlos a la justicia. La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos está muy agradecida de las relaciones que tenemos con nuestros compañeros de las agencias de ley y orden federales, estatales y locales, y también con la Fiscalía Federal. Y con esta
unión podemos combatir tanto el envío de narcóticos a través del servicio postal como otras violaciones de ley. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Rafael Riviere, el subsecretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, representando al secretario Alexis Torres, y conmigo está con él Roberto Rivera, del negociado de la Policía de Puerto Rico. Este es el tipo de investigación que nosotros nos gusta ver que sea exitosa, que es el mensaje de colaboración. La colaboración de las agencias federales que tienen unas herramientas que a veces son más fáciles de usar para ese tipo de investigación, con la ayuda de las agencias locales, en este caso, nuestros agentes de fuerzas conjuntas, los Task Force Officers, que son los que ayudan a los agentes federales a navegar en el ámbito local y a trabajar estos casos a un nivel que tal vez del lado federal no se pudiesen hacer sin esa colaboración. Así que el mensaje es el mismo que yo daba antes cuando estaba del lado federal. Es importante y esencial que se trabaje en conjunto y en colaboración, que se comparte información para así poder hacer este tipo de cosas y ver los éxitos que podemos lograr. Así que muchas gracias a las agencias federales por su colaboración, a la Fiscalía Federal y al pueblo de Puerto Rico que confía que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos trabajando en conjunto. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas sobre este caso? Saludos. No he alcanzado a leer todos los documentos que se me dieron, pero tengo una duda. El comunicado explica que parte de la operación utilizaba el correo postal y otras compañías privadas. ¿Por cuánto tiempo esto se llevó a cabo antes de que las autoridades federales se dieran cuenta? Porque el correo postal entiendo que debe pasar por un proceso para que entonces se note. ¿Cuánto tiempo estos acusados realizaron esta operación hasta que ustedes se dieron cuenta? Utilizaban múltiples formas de envío, algunas por el correo regular, otras por compañías de mudanza y envíos privados. La conspiración, según los documentos del indictment, data en el segundo indictment hasta el 2017. La investigación comenzó en el 2020 y pues tenemos los resultados en el día de hoy. Durante el tiempo de la investigación, traficaron sobre 1.000 kilogramos de cocaína entre Puerto Rico y Estados Unidos. Buenas tardes, buenos días. Carlos Tolentino del Nuevo Día. Me interesa saber el modus operandi de esta organización, más allá de utilizar el correo o compañías privadas. ¿Ellos realizaban algún otro tipo de crimen para mantenerse en el liderato en términos del narcotráfico o cómo operaban? Básicamente este grupo no es como un grupo tradicional que vemos en los esquemas de narcotráfico, donde tenemos una jerarquía específica de quién es el dueño de toda la droga y por ahí corredores y lookouts. Este tipo de organización, básicamente ellos se reunían y buscaban como personas que interesaban entrar en el negocio, y durante la conspiración todos o casi todos de ellos tomaron diferentes roles, unos como corredores y luego de corredores pasaron a ser dueños de la droga que se estaba traficando y así por el estilo. Otros se dedicaban mayormente al envío del dinero y al lavado del dinero, y por eso tenemos 10 de los acusados en cargos de lavado de dinero. El negocio de la droga no es fructífero si el dinero no llega a su destinatario. O sea que eso es un componente bien importante en este tipo de casos y al cual las agencias de ley y orden le dan mucho peso. En ese sentido, me gustaría saber cómo era, usted dijo que cobraban el dinero en Estados Unidos y lo mandaban a Puerto Rico, ¿cómo era eso? Y más que todo también, ¿cómo ellos dan con la cocaína? Si todo se hacía en Puerto Rico o tenían algún tipo de conexión con otro país, por ejemplo. Sí, bueno, la cocaína en Puerto Rico proviene de 3 fuentes mayores: Colombia, Venezuela y República Dominicana por lo general. O sea que una vez llega a Puerto Rico ha cruzado fronteras internacionales y el envío a Estados Unidos es mucho más fácil porque pasa por ejemplo, los puertos, en los furgones y en las cargas pueden ir. Muchas veces lo envían a través del correo. El correo tiene sistemas sofisticados, pero de vez en cuando y de cuando en vez se escapa un paquete que otro. Pero muchos de los
muchos de los envíos en este caso ocurrieron a través de compañías privadas donde ellos insertaban estos kilos dentro de selladores de techo, pailas de selladores de techo, como modo de ocultarla, entre otras estrategias que utilizaban. ¿De aquí para allá? De aquí para allá, de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, para distribuirlo allá. El objetivo era distribuirla en Estados Unidos, mayormente. Y sobre el cobro de dinero que le mencioné, ¿cómo lo El enviaban? cobro de dinero muchas veces o se enviaban paquetes de correo regular con grandes cantidades de dinero adentro o las enviaban a través de intermediarios. Para darle como un ejemplo de cómo funcionaba este tipo de esquema, el comprador de la droga en Estados Unidos le daba el dinero a un intermediario, por darle un ejemplo en Nueva York. Ese intermediario en Nueva York no enviaba el dinero con una mula a Puerto Rico, simplemente tenía contactos acá en Puerto Rico que tenían el dinero en efectivo, se confirmaba que hubo el traspaso de la droga, le daba una especie de clave o token a la persona acá que estaba encargada de recibir el dinero y así le entregaban el dinero. Y es una forma de tratar de evadir la detección de esa transferencia de dinero y las incautaciones. Aún así, durante el operativo, se llevaron a cabo registros y allanamientos y en vehículos pertenecientes a algunos de los acusados tenían compartimientos escondidos donde ocultaban el dinero y donde se ocuparon en una ocasión $750,000 en una incautación. Buen día. Tengo una pregunta. Jamie González de Tele 11. Eso que menciona de los vehículos de motor que ustedes están investigando, ¿son vehículos personales los que tuvieron la oportunidad de incautar o son robados? Son vehículos personales. El operativo se llama Hot Cayenne precisamente porque uno de los acusados tenía una Porsche Cayenne que tenía un compartimiento escondido. ¿En cuál o cuáles municipios fue que se efectuaron los arrestos? Fue a través de todo Puerto Rico, o sea que no es en un municipio específico. Si nos puede ofrecer detalle. Luego se lo puedo ofrecer, no tengo los datos a la mano, pero se los podemos hacer llegar. Saludos. El comunicado menciona también que los conspiradores se reunían en eventos gallísticos alrededor de Puerto Rico. Solamente para tenerlo claro, los conspiradores siempre planificaron estos delitos en galleras. Es que casualmente se reunían en galleras. O sea, se conocieron a través de las galleras y así mismo se reunían en ellas y planificaban llevar a cabo estos esquemas de tráfico de drogas. Las galleras suelen ser un lugar donde se planifica incidencias criminales, que ustedes tengan conocimiento. Ocurre de todo. Ciertamente. Saludos, Juan Costa de Noticel. Por esa misma línea, ya que pues de alguna manera han tenido presencia dentro de una o varias galleras, ¿qué labor está realizando la Oficina del Fiscal Federal en cuanto a la fiscalización de las galleras, que a todas luces es una actividad ilegal ante los ojos de la, ¿verdad?, de la justicia federal? Hay una agencia encargada de la gallera que es el USDA, el OIG del USDA. No voy a entrar en comentarios sobre en qué etapa o no se encuentran investigaciones al respecto, porque las investigaciones continúan. Cuando los casos estén listos, se van a presentar propiamente en su momento. ¿Pero hay casos corriendo respecto a galleras? No puedo comentar si hay casos o no hay casos al respecto. Muy bien. En cuanto a este caso que nos trae aquí hoy, el correo postal maneja millones de paquetes diariamente. A mí me costaría pensar de que cada uno de esos paquetes pasa por máquinas de rayos X o pasa por algún tipo de cotejo. ¿Cómo es que el correo da con este tipo de paquete que, aunque se está transitando a través de los canales del correo postal, llevan en sí mercancía ilegal, sea drogas, armas, dinero y otras cosas que ustedes pues mencionan en este caso? ¿Cómo el correo postal detecta eso a todas luces cuando tiene que enfrentarse a millones y millones y millones de paquetes al día? Le puedo decir que se incautan muchos, pero grandes cantidades, ¿verdad? Y no puedo entrar en las etapas investigativas. Mi compañero Michel Pérez quiere abundar en algo, pero le puedo decir que se toman medidas para incautar todo lo que se puede, y son muchos los paquetes que se interceptan. Muy bien. O sea, no quisiera que delaten aquí cómo es que cogen a un narcotraficante a través del Correo Federal, pero si pudieran elaborar un poco de esas estrategias o de qué manera ustedes
pueden detectar este tipo de paquetes que llevan en sí pues, un Esos sinnúmero de son, cosas esos ilegales. son estrategias investigativas que realmente no puedo comentar, pero le puedo asegurar que el trabajo es arduo día a día y se incautan cientos y miles de paquetes al año en Puerto Rico. Y esos cientos de miles de paquetes, en su experiencia, ¿es un número normal cuando se compara con otras jurisdicciones de los Estados Unidos o vemos una incidencia mayor en Puerto Rico? Y si en efecto la hay, ¿por qué? No tengo una comparación, pero no es desconocido que en Puerto Rico el problema del tráfico de drogas entre Puerto Rico y los Estados Unidos es grande. Muchas gracias. Gracias. Un poco para ampliar la operación, ¿estas personas tenían algún centro de operación? ¿Hacían sus fechorías o sus actividades en algún sitio en particular? No. ¿Cómo se daba eso? Si pudiese explicar, es que no he tenido la oportunidad de leerlo. Estas personas, como dice el indictment, en ocasiones se reunían en galleras, planificaban el envío y la venta de kilos de cocaína y así llevaban a cabo el negocio. O sea que entonces, relacionado a la pregunta que le hice anteriormente, ellos toman la cocaína que llega a la isla ya preparada y lo que hacían era completar transacciones. Si pudiese Llevarla a dar, Estados Unidos. Si pudiese dar ejemplo, me mencionó que en un momento dado se incautaron 750,000. ¿Cómo o en cuánto tiempo ellos podían hacer miles de dólares? ¿Cómo se daba eso? Si era algo expedito, si tenían que esperar a que el correo enviara el paquete, ¿cómo era No eso? le tengo ese detalle, pero evidentemente es producto, cuando usted ve cantidades así de dinero, es producto de una cantidad sustancial de droga que fue enviada. Ok, respecto, ya con esto finalizo, ¿cómo se da la organización? Sé que me dijo que no es típica a lo que vemos en términos de narcotráfico, pero ¿cómo surge? ¿Quién era el cabecilla? No había un cabecilla en específico. Casualmente son personas que tomaron diferentes roles a lo largo de la conspiración. Unos empezaron, tengo un cargamento, necesito ayuda, buscaban gente que los ayudaba y pues, de eso se trata una conspiración. Ok, y por eso que entonces el hecho de llamarse el ingeniero, el cartero, esto se da porque se conocieron. Son los nombres que se tenían entre ellos y por ellos se conocían. Vale, muchísimas gracias. Última pregunta, ¿estos arrestos se desarticula la organización o continúa la investigación contra La investigación continúa siempre con otros ángulos, así que, pero desarticulamos por lo menos con este grupo que estaba traficando. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí, buena. ¿Me escuchan? Ok. Dice que muchos de los envíos se hicieron a través de compañías privadas de Puerto Rico. Estas compañías las tienen identificadas y si la investigación va a continuar dentro de esos otros ángulos, pues incluiría a esas compañías privadas. Las compañías era meramente un método de envío. Estas personas solamente las utilizaban como cualquier persona en Puerto Rico que va a enviar un paquete. Gracias.